Damos la bienvenida a María Sol Borja. Ella es periodista ecuatoriana, editora política en el sitio GK City. Ha sido reportera, periodista de televisión y colaboradora con el Washington Post y el New York Times. Es además una destacada analista política en Ecuador. María Sol, le damos la bienvenida. Quisiéramos, ante todo, preguntarle qué le indujo a pensar, viendo en estos días al correísmo en una evidente apuesta que rayaba con un apoyo para que el señor Guillermo Lasso ingrese a la segunda vuelta. Em, los tweets de Rafael Correa han sido bastante claros, ¿no? Cuando hacía una proyección de cómo, según él, iban a terminar las votaciones y él le daba la ventaja a Guillermo Lasso por encima de Yacu Pérez, y creo que esto se configura también en una voluntad propia del correísmo, un deseo propio del correísmo de enfrentarse a su enemigo natural, que encarna todos los valores que en teoría son opuestos a los que encarna la Revolución Ciudadana, pensando en si es que los unos se definen como izquierda, pues entonces Guillermo Lasso es derecha. Si es que los unos se definen como progresistas, que está por discutir ese término en algunos temas específicos como derechos, por ejemplo, Guillermo Lasso es conservador. Entonces lo más natural para el correísmo era enfrentarse con un discurso además que ya ha venido posicionando desde incluso que Rafael Correa era presidente de la República, que es de la banca esta idea del fantasma de la banca que va a venir otra vez a gobernar y que puede privatizar todo y que puede otra vez llevar a una crisis similar a la final de los años 90. Entonces, por supuesto que ese discurso ya posicionado además resulta muchísimo más fácil de combatir en una segunda vuelta, mientras que lo que encarna Yacu Pérez sí creo que costaría muchísimo más combatir, porque ¿qué le van a decir al señor Pérez? No hay oligarquía, no hay banca, no hay élites, ¿qué le van a decir? Entonces, desde esa perspectiva me parece que también el deseo de combatir al enemigo natural hace que también sea una campaña mucho más fácil de lograr. ¿Qué opinión tiene sobre el papel jugado por la autoridad electoral? Con esto quiero decir Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Eh, ambas instituciones se han venido desgastando, el desgaste del Consejo Nacional Electoral, además no es solo esta vez, acordémonos de las elecciones anteriores, también hubo serias críticas al Consejo Nacional Electoral cuando también se hablaba de fraude. En este caso específico creo que, no sé si por un error, por una torpeza, no sé muy bien cómo interpretar eso, pero el hecho de que Diana Tamainta haya salido el domingo a decir que los dos primeros lugares son para Andrés Arauz por un lado y seguido de Yacu Pérez, cuando había una diferencia de menos de un punto, alrededor de un punto con el candidato en tercer lugar en ese momento, y cuando simplemente era un conteo rápido que da una visión de 2000 y pico de actas, dijo ella en ese momento, sí hace pensar y despertar estas suspicacias que ya se venían cocinando desde antes, ¿no? O sea, si es que nos ponemos a pensar que este Consejo Nacional Electoral no pudo ni siquiera imprimir las papeletas correctamente, entonces evidentemente que puede haber dudas sobre la transparencia. Además que las instituciones en el Ecuador son bastante débiles, por lo tanto es normal que los ciudadanos tengan dudas sobre cómo se hacen estos conteos. Creo que la idea de que puede haber un posible fraude se ha posicionado ya bastante bien y la legitimidad de Guillermo Lasso se ha visto afectadísima, incluso en el caso de que asumamos no hubiera fraude, que simplemente hubiera sido un error, tampoco la forma en cómo se hizo este diseño de la página web en la que tiene las actas escrutadas, las procesadas y las computadas, no deja claridad sobre cómo funcionaba. Por eso mucha gente decía, ¿por qué primero aparecen como actas de... No, la palabra es contabilizadas, me parece, y luego ese porcentaje se va reduciendo. Si es que está en 94, ¿cómo es posible que después esté en 93.7? Y eso no había una explicación para eso. En el caso de las actas por procesar, y en realidad lo que pasaba era que estas actas con novedad pasaban a ser contabilizadas como las actas procesadas. Entonces, desde esa perspectiva, hay desde un fallo de comunicación hasta un fallo estructural, y eso, por supuesto, tiene que afectar y afecta, como estamos viendo, en la credibilidad que el organismo tiene. Las encuestas que se hacen de cuando en cuando para tratar de diagnosticar la idiosincrasia de los ecuatorianos, su forma de pensar, de sentir, sus aspiraciones de vida, cómo ven el futuro, etcétera, dan cuenta de un desencanto de los ecuatorianos con el país, con las debilidades del régimen democrático, con las enormes diferencias que existen aquí, y buscan aparentemente en qué creer. Esas encuestas en las cuales se pone
a las funciones del Estado, a entidades, al ejército, a los medios de comunicación, etcétera, para saber quiénes tienen mayor credibilidad, cada vez arrojan resultados más bajos para todos, con poquísimas excepciones por allí. Es decir, tenemos un país en el cual se busca y se quiere creer en sus instituciones, pero no se le da la oportunidad. En este análisis o en este escenario, ¿cómo considera usted el aporte, o positivo o negativo, pero el aporte del Consejo Nacional Electoral? La duda sobre las instituciones, como usted bien señala, se viene cocinando desde los últimos años, ¿no? El hecho de que las instituciones además estén politizadas y tengan representantes políticos o representantes de los partidos políticos, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, sino en muchos otros niveles, si hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, incluso hablamos de la justicia. Es difícil tener una certeza de que estas funciones están cumpliendo adecuadamente su labor sin que haya una presión política de por medio, porque constantemente hay esta tentación por parte de los actores políticos, sobre todo el Ejecutivo, de meter las manos no solamente en la justicia, sino en el Tribunal Contencioso, en el Consejo Nacional, en el Consejo Electoral, en el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, porque eso garantiza cierto control más o menos importante de las instituciones y por lo menos, y por lo tanto del poder político. Entonces, el hecho de que las personas pierdan o dejen de creer en las instituciones es un desgaste normal cuando finalmente tienes esta dificultad de creer en una institución, entonces es muchísimo más fácil gritar fraude, porque las instituciones tampoco han dado suficientes pruebas de que son instituciones sólidas, independientes, técnicas, etc. Entonces es bastante comprensible que desde ese punto de vista y con un desgaste, además de los propios partidos políticos, de las formas de este gobierno, ni siquiera hablar, los niveles de aceptación están bajísimos, entonces es comprensible, ¿no? Lo importante sería poder trabajar en fortalecer estas instituciones, pero ya eso veo como casi un sueño lejano imposible. Voy a pedir una opinión totalmente personal, no su opinión sobre lo que se refleja de lo que usted juzga y vive de los ecuatorianos, la suya personal. ¿Cree que los resultados en estas elecciones, particularmente aquellos que han definido la situación para la presidencia de la República, reflejan lo que el pueblo decidió en las urnas? Sí, me imagino que sí, porque finalmente lo que se está contabilizando son los resultados de esas votaciones. Regreso un poco a lo que decía hace un momento, es difícil confiar en organismos. Yo personalmente, después de haber cubierto varios años y de cubrir todavía justicia, Consejo Nacional Electoral, instituciones de la política, tengo dudas siempre, siempre tengo dudas sobre si lo que están diciendo es realmente lo que es, porque la experiencia me ha demostrado que siempre hay un interés político detrás y que las instituciones están controladas de una u otra manera por partidos o poderes políticos. En esta época en que no solamente en Ecuador, en todo el mundo están, por decirlo de alguna forma, de moda las teorías conspiratorias y muchos criterios que se emiten en las redes sociales en el sentido de que lo que está sucediendo, todo obedece a un plan, una visión maquiavélica de lo que está pasando. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esto? Y por otra parte, se está reestructurando, está nuevamente instituyéndose en Ecuador el legado del expresidente Rafael Correa. Yo creo que los resultados de estas elecciones dan cuenta de un desgaste también en este discurso del correísmo versus del anticorreísmo. Creo que como analistas, como periodistas, tenemos que hacer el esfuerzo de entender las motivaciones de la gente para elegir un candidato u otro. Cuando yo veo a partidarios de cualquier candidato que sea opuesto a Rafael Correa, que llaman borregos a quienes les votan, pues me doy cuenta de que no, pues así nunca van a lograr llegar a tener poder político que están buscando, porque lo que están haciendo es minimizar a la gente que está votando de acuerdo a lo que considera que es mejor. Nadie vota pensando en que va a ser lo peor. Entonces, si alguien vota por el expresidente o por el candidato ungido por el expresidente Rafael Correa, es porque piensa que su situación personal va a estar mejor con ese candidato que con Lazo o con Pérez. Igual, si es que alguien vota por Pérez, piensa que su situación va a estar mejor que con Lazo
o Arauz. En ese sentido, creo que el esfuerzo que hay que hacer es por entender esas motivaciones y alejarse también de este discurso tan peligroso del correísmo versus el anticorreísmo. Creo que Yacu Pérez y Javier Herbas lo hicieron bastante bien y por eso, de hecho, la votación que obtuvieron también demuestra que hay un sector del electorado bastante importante que está distanciado del discurso de decir, sí, yo voto por Arauz por correísta o yo voto por Lasso por anticorreísta. Los resultados de votación del candidato Lasso dan cuenta que ser anticorreísta no es suficiente para poder captar ese electorado. ¿En qué medida considera usted que puedan tener razón, así sea en algo, aquellas acusaciones que se han hecho desde la oposición, también desde la tienda, que adquiere una mayor relevancia ahora, de Guillermo Lasso, en el sentido de que si Arauz llega a captar la presidencia de la República, se ha iniciado el camino hacia la desdolarización y que finalmente Ecuador terminará siendo otra Venezuela? Yo no creo, personalmente yo no creo que algo así sea posible, no creo que hay las condiciones, creo que si Rafael Correa hubiese querido hacerlo y que si eso era parte del proyecto político, lo habría hecho en un momento en el que tenía muchísimo más poder, muchísima más legitimidad, todas las instituciones bajo su mando, y si no lo hizo me cuesta creer que algo así pudiera ocurrir ahora, cuando vemos que si bien evidentemente, por supuesto, el candidato Arauz ganó, es el ganador sin duda en esta primera vuelta, pero del 39%, 39 y piquito por ciento que tenía Lenín Moreno en las últimas elecciones pasaron a 32. Eso quiere decir que hay 7 puntos menos de votación y perdieron votación importante en provincias importantes como Pichincha y Azuay. En ese sentido, sí me parece que la fuerza probablemente no sea la misma que tuvieron ya, por lo tanto, no le veo mucho sentido a esa acusación, no le veo mucho sustento tampoco, y creo que también es parte de una campaña del miedo, de decir, con estos personajes vamos a hacer Venezuela, cuando yo creo que las preocupaciones personalmente para mí van por otro lado. De lo que ya vimos en el gobierno anterior, más me preocupa el abuso hacia los poderes del Estado, más que la desdolarización, que yo no pienso que sea realmente algo viable, pero sí me preocupa que vuelva a pasar las sabatinas en las que se denostaba, insultaba, indicaba direcciones de colegios de los hijos, de los opositores, de la prensa, etcétera, y eso sí me parece que sería grave, porque sería volver a un clima de hostilidad de aquel que piense distinto, y eso sí es un rasgo de las dictaduras. Yo no me atrevería a decir que esto fue una dictadura, y esperaría que por lo menos Casa Adentro, no lo veo de cara al público, de cara a los ciudadanos, pero esperaría que por lo menos Casa Adentro haya habido algún tipo de evaluación sobre este tipo de prácticas que no deberían repetirse, que sin embargo tengo dudas y pienso que probablemente sí lo van a hacer. Con respecto a la desdolarización o a la dolarización en el país, hay visiones y visiones. El día de ayer dialogábamos en este medio de comunicación con Augusto de la Torre, un destacado académico, analista económico ecuatoriano, que ve desde los toros desde lejos, pues su ubicación está en Washington y es un profesor también en la Universidad de Columbia, perdón. Nos decía Augusto de la Torre que las reformas propuestas al Código Financiero, que fueron enviadas como proyecto económico urgente a la Asamblea y que de paso fueron devueltas al Ejecutivo, no en forma definitiva, pero para que mejore la motivación de este proyecto, nos decía Augusto de la Torre que estas reformas persiguen justamente fortalecer a la dolarización y blindar al Banco Central del manejo discrecional por parte de un gobierno, tema que puede poner y significar la principal amenaza a la dolarización. Usted probablemente habrá escuchado, meditado y analizado las declaraciones del señor Arauz sobre este tema. ¿Cuál es su lectura? No me voy a meter en eso porque no conozco los detalles, no cubro mucho temas económicos, no conozco los detalles. Sé que el proyecto llegó a la Asamblea y que fue devuelto. Le escuchaba ayer a Patricio Donoso del CAL en una entrevista en radio y él explicaba las razones por las que fue devuelto, sobre todo por un tema de forma más que de fondo, pero no conozco el proyecto a fondo como para poder pronunciarlo. Más allá de los conocimientos específicos en materia financiera, que es muy respetable su posición, ¿sentirá usted, como todos los ecuatorianos, la necesidad y la conveniencia de que continuemos con la moneda del dólar? Sí, claro, por supuesto. Creo que sin algo estamos de acuerdo los ecuatorianos en esta sociedad tan polarizada. Si es que hay un consenso, por supuesto, creo que es el que nadie quiere salir de la dolarización. Con respecto a Guillermo Lasso,
los, las críticas, los ataques, las amenazas de Lasso se concentran en el tema de las privatizaciones. Se creen que se va a privatizar todo, educación, seguridad social, la salud, etcétera, y que comenzará un gobierno de las élites. ¿Qué grado de credibilidad ahora en esta otra orilla da usted a lo que se habla y se comenta sobre un eventual gobierno de Guillermo Lasso? Me parece que a primera vista podríamos pensar que hay un país dividido, sin embargo, hay un voto considerable de las izquierdas, ¿no? Y desde esa perspectiva concuerdo con el análisis que hacía Felipe Urbano de Lara sobre los matices que tienen estas izquierdas. Si pensamos en la izquierda de UNES versus la izquierda de Pachacutic, sí hay unas diferencias fundamentales y creo que de hecho por eso hay un importante electorado que en una segunda vuelta quizá podría, que apoyó en una primera vuelta a Pérez y que quizá en una segunda sería con la izquierda de Arauz. A pesar de que hay una división importante, pienso en los derechos, más bien en la encarnación de una izquierda que se preocupa, pero no solamente desde el discurso, sino también desde la práctica. Pensemos en Yacu Pérez como el impulsor también de la consulta en el caso de Cuenca, sobre las fuentes de agua, sus declaraciones sobre estar favorable a la despenalización del aborto en casos de violación, etc. Entonces es una izquierda que quizá está más concentrada también en derechos que la izquierda de Rafael Correa los tiene en el discurso, pero no en la práctica. Desde esa perspectiva, entonces, si agregamos además la izquierda democrática, es otra izquierda. Pero sí me parece que finalmente el paraguas del que podemos desprender un poco los resultados de estas elecciones es el paraguas del progresismo, ¿no? Entonces sí parece que hay una distancia entre ese Ecuador más bien conservador y este nuevo Ecuador que quizá también está representado por los jóvenes, ¿no? En este Ecuador pluricultural, diverso, incluso marcado regionalmente, ¿considera usted que más allá de estas enormes diferencias entre los distintos sectores de la población ecuatoriana, se pueda llegar en este próximo gobierno, el que se inaugura el 24 de mayo, en alguna medida a conformar un gobierno de concertación, a diferencia de los atributos que tuvo el gobierno de Rafael Correa o el elitismo que se teme en un gobierno de Guillermo Lasso? Es que les va a tocar. Con una asamblea fragmentada no hay mucha opción. Uno tiene la posibilidad de no hacer consenso, de hacer lo que quiera, cuando tiene la mayoría de las instituciones, la mayoría en la asamblea, el ejecutivo a sus órdenes, pero si es que pasa como ha pasado, según estos resultados que ya podemos ver, una asamblea fragmentada, pues entonces el consenso es la única vía. Finalmente, María Sol, una opinión sobre la consulta de Cuenca. Eh, Esto va un poco a tono con lo que yo decía hace un momento, ¿no? Estas preocupaciones que quizá en los discursos políticos o electorales tradicionales no estaban sobre la mesa, ¿no? Cuidar el agua, preocuparse por el medio ambiente, preocuparse por los derechos, etcétera. Me parece que el hecho de que en Cuenca se dé paso a esta decisión refleja también que hay una nueva ciudadanía preocupada más allá del panorama económico, más allá que por supuesto el panorama económico es fundamental, porque de ahí partimos para cualquier otra cosa, pero que no se limita a tomar una decisión del voto por lo que digan con respecto a la economía, peor aún si es que estamos hablando de temas que resultan súper alejados de la vida cotidiana, la macroeconomía, incluso la discusión sobre la desdolarización en términos quizá complejos de la política monetaria o del rol del Banco Central, de la privatización o no privatización, son muy alejados de la cotidianidad de la gente, mientras que el agua de repente se convierte en una urgencia y tiene muchísimo más que ver con lo que es cotidiano. Si es que estos mensajes no son leídos adecuadamente por las dos candidaturas que lleguen a segunda vuelta, vamos a tener todavía una gran parte de los ciudadanos desatendidos en cuanto a sus demandas. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias por haberme invitado. Declaraciones de María Sol Borja, periodista, editora política de GK City y colaboradora de opinión en el Washington Post y el New York Times. Nos vamos a una breve pausa.